¿Qué tal, colegas? Bueno, vamos a revisar un tema que es importantísimo no solo para el EUNACOM, sino para el día a día en el box, el melanoma maligno. La idea de esta revisión es súper clara. Tenemos que afinar la sospecha clínica y saber exactamente qué hacer y qué no hacer. Porque créanme, en esta patología, lo que hacemos en la atención primaria puede cambiarlo todo. Y partamos con el dato más potente, el que nos obliga a estar siempre alerta. A ver, aunque el melanoma no es el cáncer de piel más frecuente, sí es el responsable de casi todas las muertes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ante cualquier lesión pigmentada que nos genere dudas, el melanoma es lo primero que debemos descartar. Es nuestra principal preocupación. Ok, para que esto quede bien ordenado, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, ¿por qué el melanoma es un verdadero desafío? Segundo, nuestra herramienta de batalla, la famosa regla del ABCDE. Tercero, vamos a ver sus distintas caras, o sea, los tipos clínicos. Cuarto, y esto es clave, la conducta correcta en APS. Y quinto, el porqué de todo lo anterior. ¿Cuál es el factor pronóstico que realmente define el futuro del paciente? Muy bien, entremos en materia. El gran desafío del melanoma se puede resumir en una sola palabra: mortalidad. Y la única forma que tenemos de ganarle a esa mortalidad es con otra palabra: precocidad. Y ahí es donde entramos nosotros, en la atención primaria. Aquí es donde se juega el partido de verdad. Entonces, para definirlo simple, es un cáncer de los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Pero lo más importante, lo que tenemos que grabarnos a fuego, es la segunda frase. Su pronóstico depende directamente de qué tan rápido lo diagnosticamos. Ojo, no de la quimio, ni de la radio, depende de nuestro ojo clínico y de una derivación a tiempo. Ahora, ¿en quiénes tenemos que tener la sospecha más alta? Bueno, estos son los factores de riesgo que hay que buscar activamente en la anamnesis. La clásica historia de quemaduras solares con ampollas en la niñez. El paciente de piel muy blanca, que se quema fácil. Ojo con los pacientes que tienen muchísimos lunares, más de 50, 100. Y por supuesto, si el paciente o un familiar directo ya tuvo un melanoma o si está inmunosuprimido, esas son banderas rojas gigantes. Perfecto. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo transformamos esa sospecha en algo más objetivo? Aquí entran a la cancha la regla del ABCDE y un concepto que es genial: el signo del patito feo. Esto, colegas, es como nuestro estetoscopio para mirar la piel. Vamos a repasar esto que es fundamental. La A es de asimetría. Si uno traza una línea por la mitad, los dos lados son distintos. La B es de bordes. En lugar de ser un círculo perfecto, parece un mapa, con entrantes y salientes. La C es de color. No es un color parejo, sino que vemos distintos tonos de café, negro, a veces tonos rojizos, azulados o incluso blancos. La D es de diámetro. La regla clásica es que mida más de 6 milímetros, como el diámetro de una goma de lápiz. Y la E, que para muchos es la más importante de todas, evolución. O sea, el paciente nos cuenta que el lunar ha cambiado, que ha crecido, que cambió de forma o de color. Ese es el dato más potente. Y además del A, B, C, D, no se olviden de esta maravilla de la semiología, el signo del patito feo. Imaginen un paciente con muchos lunares. Si hay uno que simplemente se ve distinto, que no calza con el patrón del resto, ese es el que nos tiene que llamar la atención. Es un concepto súper simple, pero increíblemente útil en la consulta. Sigamos. Hay que saber que no todos los melanomas son iguales. Conocer sus formas de presentación, sus tipos clínicos, nos ayuda a afinar todavía más la sospecha y a entender por qué algunos tienen peor pronóstico que otros. Aquí tenemos los 4 principales. El de extensión superficial es el más común, por lejos, y lo bueno es que tiene una fase de crecimiento hacia los lados, lo que nos da una ventana de tiempo para pillarlo. Todo lo contrario es el nodular. Este es agresivo desde el principio, crece hacia abajo, en profundidad, y por eso es de mucho peor pronóstico. El lentigo maligno es típico de los abuelitos, en zonas expuestas al sol como la cara. Y pongan mucha atención al acral lentiginoso, que es muy relevante en nuestra población. Aparece en palmas, plantas o debajo de las uñas, lugares donde a veces se nos pasa y el diagnóstico es tardío. Y a propósito del acral, este es un signo que hay que tener grabado en la retina, el signo de Hutchinson. Si vemos una mancha oscura, una línea, en la uña, y esa pigmentación se sale de la uña hacia la piel de alrededor,
hacia el pliegue ungueal, eso es altamente sospechoso de melanoma. Esa es una derivación urgente. Muy bien, llegamos al punto más importante, al corazón de esta revisión y lo que seguro les van a preguntar. Frente a una lesión sospechosa, ¿qué hacemos? Y quizás más importante, ¿qué es lo que nunca debemos hacer en el box? Aquí, de verdad, no hay espacio para el error. Miren bien esta diapositiva, es para aprendérsela de memoria. Lo único que tenemos que hacer es sospechar con fundamento usando el ABCDE y derivar de forma preferente a dermatología. Punto. Lo que está absolutamente prohibido, y es un error grave, es intentar sacar una muestra con un afeitado, hacer un punch que no saque todo, o peor aún, tratar de quemarlo con nitrógeno líquido o con láser. Nunca jamás. Y se preguntarán, ¿por qué tanta insistencia? La razón es súper lógica. Cualquiera de esos procedimientos que nombramos altera o peor, impide que el patólogo pueda medir la profundidad del tumor. Y como vamos a ver ahora, esa medida, el espesor de Breslow, lo es todo. Es lo que define el pronóstico y el tratamiento. Si nosotros lo alteramos, estamos perjudicando directamente al paciente. Y con esto cerramos el círculo. Toda la lógica de la sospecha precoz, del ABC, de no tocar la lesión y derivar, todo se justifica por un solo concepto: el factor pronóstico más importante de todos. Esta es la pregunta del millón, la que tenemos que saber responder sí o sí. Si tuviéramos que elegir una sola cosa para saber cómo le va a ir a un paciente con melanoma, ¿cuál sería? La respuesta es esta: el espesor de Breslow. No es más que la medida, en milímetros, de qué tan profundo ha invadido el tumor en la piel. Un Breslow bajito, de menos de 1 milímetro, tiene un pronóstico excelente, pero un Breslow grueso, el pronóstico se pone muy oscuro. Es así de determinante. Define el riesgo de metástasis, los estudios que hay que hacer y la sobrevida. Y esta es la idea final, la que lo resume todo. Todo nuestro esfuerzo en la atención primaria, toda nuestra agudeza visual apunta a una sola cosa: pillar el melanoma cuando todavía es delgado, cuando su Breslow es bajo. Esa es nuestra verdadera oportunidad de cambiar la historia de la enfermedad. La sospecha a tiempo es la intervención más efectiva que existe para el melanoma. Es literalmente lo que le puede salvar la vida a nuestro paciente.